Bueno, vinimos un poco a contarle a las instituciones y a vecinos de la ciudad lo que es la obra más grande de la historia de Villa María, que hoy estamos concretando con Vialidad Nacional, que ya está en marcha, que ya tiene una inversión importante, que va a recuperar, va a duplicar su inversión en los próximos días, una obra de 10.700 millones de pesos iniciales, una obra que ya se puede visualizar si vamos camino a la Ruta 9, o por 158, y una obra que va a cambiar la vida de los villamarienses. Y hoy hemos podido hablar con detalle qué significa la obra técnicamente en materia de seguridad, cuál es la complejidad que la obra tiene, los desafíos que tiene y cómo va a cambiar, porque no se trata de una obra, se trata de una obra que contiene muchas obras. Pensar que esta es una obra que va a tener 2 puentes ferroviarios, que va a tener un puente de 250 metros de extensión el ancho de una autopista. Pensar que va a tener soluciones para construir un nudo de 3 niveles, un sobrenivel, a nivel y un subnivel en lo que es el nudo de la 158. Pensar en un medio trébol a la altura del boliche La Legua, que va a permitir tomar las distintas direcciones hacia donde se quiere transitar. Pensar en 2 puentes más sobre la vieja Ruta 9 y sobre la Ruta 58, y pensar en el nudo más importante que vamos a tener, que es el que se va a construir del lado de Villanueva, a la altura de las 2 rotondas, la de la nueva circunvalación y la de la vieja rotonda de la 158, y que va a permitir tener un nudo de 4 trébol. Nos muestra una obra de una magnitud enorme, que ya no es una promesa como la que tuvimos tantas veces, sino que es una realidad que está en ejecución, está en muy buen ritmo, y es la obra más importante que Vialidad Nacional hoy está realizando en la provincia de Córdoba. El plazo, bueno, lo podrían decir más los técnicos, está previsto en 30 meses, siempre, como todos los plazos de obra, se ajusta, más en las obras de esta tipología, a los días de lluvia, ajustes del proyecto, porque cualquiera de esas variables impactan el plazo de obra. Pero la obra viene muy bien y ya uno la permite proyectar en términos concretos, y así que la obra tiene un plazo de ejecución o de terminación de aproximadamente mediados de mayo del, 30 meses. Mayo del 2023, pero también tiene una posibilidad de unos meses más en función de esos ajustes. Pero hoy la obra viene en muy buen ritmo, en un trabajo conjunto, tanto de Vialidad como de la UTE, de Cavial y Rogio, que son empresas también de mucha expertise en materia de obras viales y de este tipo. Así que nosotros estamos muy confiados que vamos a poder cumplir esos plazos, y que incluso, como la obra tiene funcionalidad sectorial, porque ya la mitad de la media luna, digamos, entre la 158 y la 9, podría tener una funcionalidad para al menos sacar los camiones que ingresan hasta Baudino, podríamos mencionar, ¿no? En todo ese tramo, seguramente que en el cronograma y a medida que vaya la obra podremos ir haciendo algunos ajustes, ojalá de habilitaciones parciales. Sí, es prácticamente la mejor obra, la más compleja y la de mayor monto en este momento en Córdoba capital. Se lo debemos a Martín Gil y a esta administración, una obra muy postergada, largamente esperada, como él decía en su locución, iniciada en el 2006, 2007 y largamente esperada. Digamos, se inicia en los primeros días de enero, ya vamos transitando el 10º mes de ejecución, se están acelerando los tiempos, ya están los contratos terminados, subcontratos preparados, ya se piloteó completo de las bases del puente sobre la Ruta Nacional número 9, se está haciendo en este momento sobre el río. Si ustedes se acercan al lugar, ya estamos avanzando y cortando el río para poder completar las fundaciones, que son 72 pilotes, son 9 filas de 8, son 2 puentes muy importantes de 250 metros, y se prevé que en diciembre ya estaremos evolucionando y tratando en los primeros meses del año que empieza, duplicando la producción actual, que ya es buena.
Estamos hablando en este momento de un monto actual de 10.706 millones de pesos. La obra se actualiza mes a mes a causa de la inflación, con los índices que marca Vialidad, que digamos son los que corresponden por ley. Normalmente cualquier autopista reduce en un 90% la cantidad de accidentes y de valores de personas que fallecen en accidentes. Pero particularmente en esta autopista, con los graves problemas que trae a la zona urbana, se va a notar un cambio tremendo, porque primero que todos conocemos esta ruta como la ruta del Mercosur, porque trae todos los camiones, digamos, toda la mercadería de Brasil, Paraguay, que entran por Corrientes y por Formosa, y también la de Uruguay, que entra por Paraná, vienen transitando hasta San Francisco, y de San Francisco bajan por la 158 hasta Río Cuarto, donde tienen la posibilidad de pasar a Chile, vía San Luis o ir al sur. Entonces, habla de un movimiento muy importante de tránsito pesado, que realmente complica mucho la vida del villamariense. Entonces, por un lado, la seguridad, por el otro lado van a poder, como si fuera por un ducto, pasar, digamos, atravesar Villa María en menor tiempo y con la mejor calidad de obra y seguridad. La seguridad de la gente que transita, que bien se informaba aquí, hay estudios que indican que estamos encima de 6.000 vehículos día. Por supuesto, cuando esto lo unimos en los momentos picos, esto logra un tránsito muy intenso. No solo lo que transita, sino en algunos casos se es portador de material o sustancias peligrosas que no deben cursar las trazas urbanas. Por lo tanto, esta obra genera una seguridad para quienes se conducen por la autopista, pero una seguridad para la gente, que solo pensar en lo que sucede a la altura del Molino, lo que sucede en la escuela Trinitarios, lo que sucede cuando tenemos que paralizar por el cruce del tren el Vélez Sarsfield en uno o en otro sentido con el tránsito, lo que sucede viniendo del Vista Verde o en las Acacias, los chicos que tienen que ir de la escuela del otro lado. Apenas me confirmaron, que el ministro me llamó para confirmarme, y Gustavo Arrieta, la obra la vamos a hacer, acabamos de tomar la decisión y la vamos a hacer. Lo primero que hice fue busqué en mensajes viejos y llamé a una mujer, a una vecina de la ciudad, que la había conocido hace mucho tiempo, cuando yo era secretario de gobierno, y me había venido a ver porque su papá había muerto yendo en bicicleta, había muerto por un camión que venía en tránsito en el Boulevard Vélez Sarsfield. Y siempre me planteó este reclamo. Yo decía, sí, pero ¿cómo? Pero lo primero que hice fue eso, porque me acordé de esa situación. Y digo, a mí me parece, exactamente, ese accidente. Lo primero que hice fue avisarle que nadie le iba a devolver la vida de su papá, pero que después de 15 años, porque más o menos debe ser ese tiempo, se podía concretar este objetivo. Así que nosotros estamos muy contentos con la marcha de la obra, y también el reconocimiento a Vialidad Nacional, al Ministerio de Obras Públicas y a la definición y decisión del presidente de poder hacer esta reparación histórica con Villa María y con Villanueva. Sí, el plazo previsto es 4 de julio del 23 como posible para... Es el plazo de obra. Esta obra, como bien lo decían, ustedes deben recordar, el primer día hábil de enero, el presidente hizo una videoconferencia poniendo en marcha 30 obras en el país que eran el símbolo de que empezábamos la reactivación de la Argentina en materia de obra pública. Y esta fue una de esas, en esa videoconferencia. A partir de allí tuvimos el día cero, porque además el contrato preveía el proyecto ejecutivo de la obra, digamos, es parte del contrato. A veces uno dice, y no arranca y ya se firmó. Bueno, porque es parte del contrato elaborar y aprobar el proyecto ejecutivo. Eso se terminó, comenzó el movimiento de suelo, tuvimos obtener las licencias ambientales, obtener toda la dimensión del movimiento de suelo que tiene esta obra, que es un movimiento de suelo muy importante, y por lo tanto hay que hacer de manera muy ordenada ambientalmente de dónde se retira esa capa para poder trasladarla, para poder consolidarla, hacer las obras, las interferencias. Pero bueno, la obra está en marcha
Y esa es la fecha de culminación, seguramente alguna habilitación parcial vamos a lograr antes de esa fecha, y esa fecha estará sujeta también a los ajustes temporales en función del cronograma climático y de ajustes que van surgiendo. El ingeniero mencionó ya 2 ajustes que estamos previendo sobre la obra. Una es, como esto estaba adjudicado desde el año 2009, en esa licitación, una de las cosas que hubo que ajustar es que en ese momento no estaba la tecnología LED aplicada Entonces hay que hacer todo el cambio de proyecto, cuantificarlo, y en eso se está trabajando. Y lo otro es ya prever los consolidados de lo que son las colectoras y las obras de arte que nos permiten vincularnos a esas colectoras. De tal manera que después nos quedará solo pavimentarla, pero que es un paso muy significativo adecuar el trayecto de esa media luna de la circunvalación de Villa María, previendo lo que en el futuro va a ser el crecimiento de la ciudad, seguramente hasta el límite de la autopista.